Bueno, les deseo el mejor de los progresos, les deseo el mejor de los futuros, pero que nunca estén caput. Gracias. Pero que nunca estén caput. Radiocaput.com. Pero que nunca estén caput. Radiocaput.com. Estás conectado. Estás en Caput. Entrañables. Hola, mi nombre es Martín García. Hoy vamos a tener una conversación, una entrevista con Pedro Guallesco, dirigente gremial de uno de los gremios más importantes del caucho, de las piezas para ruedas, las gomas de los camiones, de los tractores, de los coches, más famosa, de origen japonés. Bridgestone, en el Sí. caso sí, Firestone fue comprada por Bridgestone en el 95. Ajá. Sí, la empresa Bridgestone es de origen japonés. De origen japonés. Y tiene una característica, la relación empresa-dirigentes sindicales, que me ha despertado enorme interés y curiosidad, porque coincide con el artículo 14 bis de la Constitución del 94, que nunca se puso todavía en funcionamiento, que es la participación de los trabajadores en las utilidades de la empresa. Hecho completamente original si uno lo compara con el 99% de las demás empresas de cualquier cosa y su relación con las dirigencias gremiales. Pero además porque resulta irruptivo en este momento, donde se trata de evaluar todo el aporte del trabajo organizado respecto de la importancia del capital. Es decir, se hace una diferenciación entre el valor intrínseco del capital al lado del valor intrínseco y efectivo del trabajo de las personas que hacen la tarea de la empresa y la generación de los productos de la empresa. Bueno, bienvenido y felicitaciones, porque es una característica muy inusual en las empresas. Gracias, Martín. Sí, a ver, hay que ponerlo en el contexto de lo que pasó en la década del 90, ¿no? Con la política de la convertibilidad, lo de Menem y Cavallo, que nosotros nos encontramos, que a medida que se iba acercando el 2000, iban desapareciendo las empresas de a centenares, reduciéndose los puestos de trabajo, y entramos en una crisis que ya ponía en duda, puso en duda la estabilidad del país con los hechos del 19 y 20 de diciembre, ¿no? Del 2001. Y nosotros nos encontramos en el 99 con un planteo en el gremio del neumático, en las fábricas de neumáticos. En ese momento había 4 productoras: Fate, Goodyear, Bridgestone y Pirelli. Hay otra más pequeña, pero bueno, no es el caso acá. Esas 4 ocupaban partes parecidas del mercado y atendían fundamentalmente la demanda interna y lo que se tenía que entregar a las terminales, y la exportación era muy, muy reducida. Pero había algunas posibilidades de eso. Bueno, la crisis llevó a que las empresas aprovecharan en ese momento reducir condiciones a los trabajadores. En realidad, en todo el sector productivo, todas las empresas del país achicaron, ¿no?, beneficio a los trabajadores, ¿no?, y reducían cuestiones del convenio. El gremio del neumático no fue la excepción. En Pirelli, con conducción muy cercana a la empresa, y en Fate también en ese momento, las empresas consiguieron beneficios importantes, y entonces pasó una cosa interesante, donde había alguna cuestión gremial
más fuerte, se empezó a haber una diferencia en el ingreso de los trabajadores. Entonces en ese momento teníamos que nosotros los de Bridgestone ganábamos un 38% más que lo de Fate, que lo de Pirelli, perdón, y 35% más que lo de Fate. Y Goodyear estaba en la misma situación, porque en la parte también globalizada, en la competencia que tienen por el mercado global en ese sector, las empresas como Goodyear y Bridgestone o Michelin tienen más o menos un patrón de pagar en los lugares donde están sueldos parecidos, ¿no? Como para no hacer diferencia entre los trabajadores y en eso hacerse interesante, ¿no? Y Goodyear planteó una reducción del orden de achicarla esa diferencia, porque bueno, decía que habían perdido competitividad por las importaciones. Estamos un déjà vu acelerado, estamos en este momento, con importaciones de hasta el 60% del mercado de cubierta, que en ese momento eran 8 millones de cubiertas anuales, hoy son 12 millones de cubiertas anuales. La importación eran enormes, también del sudoeste de Asia, y las terminales habían bajado la producción, pues se redujo el consumo, entonces había un exceso de capacidad productiva, 4 plantas para atender un mercado que no necesitaba 4 plantas, necesitaba 2. Entonces la empresa planteó, bueno, hay que hacer un ajuste y reducción. Ahí el gremio, que tenía una posición a la antípoda política de la actual conducción del neumático, Crespo, del Partido Obrero, era más un gremio de cuestión patronal, mandó a la gente a votar en una asamblea que no aceptaban ninguna reducción y que la empresa si quería le diera la plata, ¿no? Y medio como que estaba acordado. Obviamente a Goodyear invertir 27 millones de dólares para pagar todas las indemnizaciones no era un problema, ¿no? Y se ahorraba todo el conflicto social. La consecuencia es que hoy nosotros, si vamos a Hurlingham y las regiones linderas, vemos un cráter social, o sea, la planta de Goodyear hoy se convirtió en un depósito, los miles de trabajadores que pasaron por esa planta y no había una cuadra de Hurlingham, William Morris, como ese Villa T6, donde no hubiera una persona que había trabajado o trabajaba o iba a trabajar en Goodyear, ¿no? Lo mismo que pasa con Fate en San Fernando y Tigre, o con Bridgestone en Lavallol y Monte Grande, o Pirelli en Merlo, Moreno, ¿no? Esa misma situación. Bueno, nosotros en Bridgestone, que teníamos la misma situación, 2 años después vino, en el 2000, 2001, a principios del 2001, vino toda una situación que la empresa quería lo mismo. O sea, si Goodyear se había ido y las otras 2 pagaban un 35% menos, ¿cómo justificamos esta situación? Bueno, nosotros obviamente hicimos conflicto, paro, medidas, kit de colaboración, pero llegó un momento que entendimos que la decisión de cierre estaba cercana. Y tuvimos que discutir con nuestros compañeros que la prioridad era mantener la fuente de trabajo. Y que los convenios colectivos, si bien es importante siempre avanzar y conseguir más cosas y no retroceder, a veces también como circunstancia de la vida, a veces o hay que dar un paso al costado o hay que retroceder y acomodarse para tomar impulso, energía, evitar conflictos innecesarios, porque también eso, bueno, luchamos hasta el final, defendemos la trinchera hasta que el último soldado caiga. Bueno, pasa eso, el último soldado cae y se acabó todo. Es que se acabó todo. Entonces acá la prioridad es que como dirigente sindical, y nosotros, yo por lo menos tengo claro, vengo de raíz de izquierda, de formación de izquierda, pero lo que tengo claro que desde un sindicato no se hace ninguna revolución, ¿no? Esto ya lo plantearon varios teóricos de la izquierda marxista en algún momento. Creo que Perón lo entendió bien, o sea, los sindicatos tenían que ser parte del sistema para generar mercado interno, cierta colaboración de clase para poder generar el desarrollo y disminuir la falta de inclusión social. Pero, digo, un dirigente sindical tiene que tener claro que si queremos cambiar la sociedad y hacer una revolución, hay otros instrumentos, ¿no? O partido político o la movilización de la gente. Pero el sindicato tiene una mirada corporativa. Pero lo digo en el sentido correcto. Digo, porque si no puede ser de defender derechos individuales o particulares de los trabajadores y el sueldo de los trabajadores que están en el lugar y el empleo, pero la función del sindicato no es solo eso, sino también que el sector productivo donde está se sigue desarrollando, haya inversiones y tenga un proyecto de futuro. Claro. Y para eso tiene que estar el sector, tiene que permanecer el sector. Si la planta cierra, no hay más sector, se hace en la cubierta en otro lado. Y la industria del neumático es una industria madura que se instaló en la década del 30 y hubo, digo, todo un proceso de reconversión, el primero muy básico, a principios del 90, con maquinarias usadas y viejas de planta que cerraba en otro lado, pero la discusión era, que después sí sucedió en el 2000,
que se necesitaba hacer inversiones con maquinaria y equipo de última generación. Eso pasó después, con el 2004, 2007 para adelante, con el kirchnerismo, pasó que hubo ese proceso de inversión que llegó inclusive hasta la etapa de Macri. Pero volviendo, nosotros tuvimos casi un año de conflicto entre el 2000 y 2001, y en un momento, cuando vimos que la cosa se complicaba, empezamos a negociar seriamente, qué cosas teníamos que reducir, ¿no? Obviamente la empresa quería que se reduzca un 35%. El sueldo, beneficios y el sueldo, categoría. Había un montón de cambios que implicaba que después la reducción objetiva era, por ahí no se veía en el número del salario básico, de las horas, pero sí en el ganancial, sí se podía ver. Bueno, aceptamos que esa disminución iba a ser alrededor del 15% en promedio, ¿no? Y negociamos algunas cosas por ejemplo, negociamos que sectores que estaban tercerizados, que estaban en camionero, volvieran adentro del convenio colectivo, ¿no? Punto. Eso ahí era un beneficio para esos trabajadores. Negociamos que los trabajadores que se querían ir se llevaran doble indemnización y tuvieran la protección de la obra social paga por la empresa por lo menos durante un año más. Y después, para los trabajadores que se quedaban, por aceptar la reducción, negociamos que iba a haber una indemnización parcial. O sea, yo mismo recibí una indemnización parcial, después me agarró el corralito, así que lo recuperé en 2012. Pero bueno, era joven, pude aguantar, me sirvió después en el divorcio para que comprara otra propiedad y que el divorcio se hiciera en condiciones amistosa, porque la madre de mis hijos quedó con su departamento, yo quedé con mi casa. Entonces esa decisión a muchos de nosotros nos sirvió mantener el trabajo y reorganizarnos. Y pusimos a discusión la cuestión de que queríamos participación a la ganancia y que queríamos participación en el directorio. Después de meses de discusión nos contestaron participación a la ganancia sí, lo del directorio, avancemos con esto. La empresa japonesa Bridgestone tiene una política de cooperación con los trabajadores, ¿no? Acá por ahí hay una falsa idea de lo que es en Japón, la situación, pero el trabajador tiene un compromiso con la empresa, con Bridgestone o Toyota, porque también la empresa le garantiza que si el trabajador cumple está de por vida. No es como la política anglosajona, que si algo anda mal, afuera, ¿no? Inclusive en el tema de la cuestión de accidente de trabajo o de enfermedades. O sea, a la empresa no se le ocurre echar a un trabajador en Japón porque está enfermo o está accidentado. No es como nosotros que tenemos un año, si tenés más de 5 años, o 6 meses si tenés menos de 5 años, al año dejas cobrar el sueldo y después te guardan el empleo por un año. No, eso en Japón no existe eso. O sea, si el trabajador está en relación con la empresa le sigue pagando. Y sea 6 meses, sea un año, si 2 años. Si no está en condiciones de trabajar, va a la seguridad social. O sea, nunca queda desprotegido. Entonces, esa relación laboral, que por ahí algunos cuando lo miraban con los japoneses, la huelga de los japoneses y todo eso, pero tenía una cuestión de compromiso social, o sea, de compromiso en el cual, sí, yo está bien, vos me explotás, me sacás mi esfuerzo, mi trabajo, ganás, tenés tu renta como empresa, pero yo tengo asegurado el empleo, tengo asegurado un sueldo. Y si me pasa algo, estoy enfermo, no es que al año me están echando como un perro y no sé qué hacer, o tengo que ir a jubilarme, no. Hasta en el tema de la producción. También es cierto que la cultura es distinta. Si un trabajador, por ejemplo, está accidentado, tiene que volver a trabajar, pero no está en condición plena. Acá, si viene a trabajar, tiene que hacer 200 cubiertas, 300, tiene que hacerla, porque ese es el estándar. En cambio, en el tema de Japón, si el trabajador solamente puede hacer 100, porque tiene que recuperar su capacidad muscular o de sus articulaciones, va a ser a 100 hasta que él esté en condiciones de poder hacer la producción que estaba firmada y acordada con el sindicato. Entonces, es una mirada diferente. También el trabajador, si tiene que hacer la producción y está en condiciones, la hace. No va a esconder producción. O sea, se hace lo que está acordado y lo que se puede hacer. Entonces, es otra idiosincrasia, otra filosofía. Creo que un poco por eso también ellos aceptaron el pedido nuestro cuando le dijimos, si participamos en la pérdida, queremos participar en la ganancia, y entonces les pareció correcto. Razonable. Sí, les pareció razonable. Bueno, la discusión quedó centrada en dónde se hacía el corte. Yo personalmente, por ejemplo, en las discusiones que hubo de leyes, de participación a la ganancia, que obviamente estoy absolutamente de acuerdo que tiene que efectivizarse el 14 bis, pero hay que hacerlo de una manera que no lo convertamos para el empresario o a la empresa en un impuesto,
Si la empresa tiene que pagar ganancias desde cero, es un impuesto, ¿no? Es como la ganancia que se paga impositivamente, la presunta ganancia que se paga en toda la empresa, el 35%, lo que tiene que pagar después se deduce, pero con cuestiones contables. Pero en realidad, o sea, nosotros, para el tema de la empresa tendríamos que ir al sistema alemán, o sea, pagar ganancia a la empresa si ganás, ¿no? No que el Estado lo usa como si fuera un IVA, ¿no? Un elemento recaudador. Tiene que ser un elemento de incentivo de la inversión, o sea, que si la empresa no quiere pagar ganancia, bueno, compra equipo, justifica que sea capitalizado, entonces no paga. Bueno, pero eso mejora la actividad económica, mejora la productividad, mejora la actividad económica, la competitividad. Y en el caso de los trabajadores, bueno, si la empresa tiene una ganancia neta, libre de impuestos, en el caso de la cláusula con Bridgestone, del 6% para arriba, de lo que sobre para arriba, un tercio va a las manos de los trabajadores. Desde que esta cláusula existe, desde el 2001, se cobró 7 veces. Y 3 veces fueron sumas importantes, ¿no? La primera que se cobró en el 2004 compensaba la pérdida que nosotros vimos aceptar del 15% por el orden de 8 años. Mira. Así, y después con alguna negociación que hicimos, que redujimos con algún ingreso adicional que la otra empresa nos recibieron, nosotros casi habíamos compensado totalmente la pérdida, digo, ¿no? Entre la indemnización parcial, entre una negociación que sacamos un 5% en el 2003, más lo que habíamos cobrado de ganancia, estaba cubierta la pérdida que negociamos en ese momento por 15 años, ¿no? Sin agregar las otras que tuvimos después, ¿no? Con recategorización y todo eso. Entonces, fue un acierto, a pesar de que algunos sindicalistas tradicionales que pueden... bueno, pero negociaron a la pérdida. Y sí, papá, negociamos a la pérdida, pero Bridgestone está trabajando. La política esta del Partido Obrero sobre FATE, que le estuvo haciendo conflicto durante el 1 año y medio, la única planta que paraba era FATE, y FATE no tiene otra planta en otro país, o sea, no puede importar cubierta de Brasil, como hacen Bridgestone o Pirelli, o de México, o de Costa Rica, o exportar lo que no puede cumplir de la Argentina, el contrato, exportar de la otra planta. Eso FATE no lo puede hacer. Entonces, con el conflicto del 2022, se cortaron las exportaciones. Viene el gobierno de Milei, se baja la producción automotriz. Gobierno de Milei achica la economía, entonces la gente no consume cubierta. Gobierno de Milei abre las importaciones, hace 2 meses entraron 600.000 cubiertas de China, es la tormenta perfecta. Y un sindicato que para en forma constante la única empresa nacional. Terminó en el cierre, fue una sentencia ya decidida, y que a mí me generó conversaciones, discusiones en mi propia central y con otro compañero. Digo que una cosa es ir a respaldar a los trabajadores que están sufriendo, porque a veces no son totalmente conscientes, pero bueno, es como el ciudadano que vota Milei, o sea, sí, no sos consciente, pero también sos responsable, porque vos ejercés el derecho de voto. Si vos elegís una política económica que después te cierra toda la planta, bueno, por supuesto, tenés la opción de cambiarte, hay que tratar bien, pero no te podés hacer el boludo o el distraído. En este caso, mis compañeros del neumático de FATE, que acompañaron religiosamente todos los paros en el último año, o sea, paraba FATE, Pirelli y Bridgestone no paraba, seguían produciendo. O sea, mandaron al cierre. Ahora están dando lástima, pidiendo en provincia de que la provincia se haga cargo de eso, ¿no? Y que la provincia, ¿cómo se va a hacer cargo? ¿Cuántas presas cerraron en el país? 22.000. En la provincia de Buenos Aires, las 22.000 deben ser 12.000. Algunos son negocios chicos, pero planta productiva grande hay una cantidad importante. Entonces, digo, me parece que también esto es un debate hacia la dirigencia gremial, fundamentalmente la dirigencia gremial que dice que tiene una mirada no burocrática, que dice de querer hacer las cosas a favor de los trabajadores, que lo más importante para el trabajador es tener empleo. Lo segundo más importante para el trabajador es tener empleo, es tener un convenio colectivo digno, donde se le paga las asignaciones, se le respete los derechos. Obviamente el tercer punto es el tema de la salud, o sea que no se rompa la columna en el lugar de trabajo. Entonces las prioridades son esas. Cuando el dirigente sindical o la agrupación se equivoca en este tema, tenemos estos problemas. Y lamentablemente en nuestro movimiento sindical hay mucha gente que piensa de esa manera, ¿no? En vez de educarse, de conocer, de ver qué pasa en otro lado y pensar realmente en los trabajadores y qué le conviene a sus compañeros, termina pensando en su imagen política. Obviamente, para mí hubiese sido más fácil hacerme el distraído y decir, no, yo no firmo nada a la baja, ¿no? ¿Cómo voy a firmar algo a la baja? Eso es Bueno, pero fue una negociación, no es que uno aceptaba peores condiciones, sino que No, cambiaba. aceptamos peores condiciones,
porque esa es la Cambiaba realidad. las condiciones. Pero claro. aceptar eso en ese momento fue lo correcto, porque bueno, hoy la situación está demostrada que fue correcta. A mí me parece muy interesante la experiencia porque, digamos, a través de una comprensión del sistema, de los dos lados, del lado empresario y del lado de los trabajadores, y estando indicada como una cuestión conveniente en la Constitución Nacional, la última Constitución que se generó, me parece que, digamos, son dos elementos que juntos establecen una opción razonable, digamos. Porque ustedes tuvieron la posibilidad de resolver el problema, pero también hubo momentos beneficiosos, ¿no? Sí, a ver, esa situación generó que yo creo que en realidad la empresa hubiese esperado un poco más y venía el 4-1 y no tenía que hacer esa negociación, ni nosotros entrar en eso, y no tendríamos participación en la ganancia y la actividad, por supuesto, estábamos sin necesidad de negociar esa reducción parcial de salario. Pero ellos invirtieron $30 millones, 6 meses después vino el 19 y 20 de diciembre, después el 4-1 y cambió todo. Entonces, yo supongo que algún ejecutivo de la compañía a nivel global alguna explicación habrá tenido que dar. Pero para nosotros, bueno, hicimos esa experiencia, la pasamos, tenemos participación en la ganancia. Bueno, con Madane tuve esa discusión, porque un día le planteé que FATE tenía que dar participación en la ganancia y me contestó públicamente que si él quería buscarse un socio, una soberbia, si él quería buscarse un socio se lo buscaba él. O sea que no iba a repartir con los trabajadores. Bueno, ahí demostró sus limitaciones, su soberbia, su ego alto, porque si él hubiese compartido con los trabajadores ganancia, como se hizo en Bridgestone, no hubiese tenido un caldo de cultivo para que tuviera una conducción tan radicalizada y que trabajara tanto en contra de la empresa, pues más allá de los miramientos políticos y de las cosas de hacer toda la propaganda, pero hubiese tenido una dotación de trabajadores que le hubiese dicho a la conducción, no, pará, papá, pues sí, nosotros hacemos esto y se cortan las exportaciones, porque nosotros en el 2023 cobramos ganancia con una actividad nacional baja, empresas que podían producir 18.000 neumáticos estaban produciendo 7.000, pero como se exportaba, cuando se fue a ver el balance, no es la producción local, lo que va en el balance es lo que la empresa factura y vende. Seguro. Y se vendió en dólares, aunque esté despreciado el mercado local y vendió más del 60% de la producción, y bueno, el resultado es positivo, ¿no? A eso quiero también hacer una aclaración, porque encontré economista, compañero nuestro, me dice, FATE, ¿cómo va a ser esto si FATE tiene balance bueno? Entonces le digo, bueno, este es el problema que nosotros tenemos en el país, que tanto el economista de derecha, como los tipos Milei, que creen que todo se resuelve con lo que entra y lo que sale, o los nuestros, que se creen que también manejando las políticas macroeconómicas en la economía sin tener una mirada de la micro y de largo plazo y conocer los sectores, el balance no te dice nada de una empresa, es una foto. Vos si querés saber cómo un sector económico está o cómo está una empresa, tenés que ver cómo venía, o sea, si venía creciendo, si venía evolucionando, y tampoco te dice nada si viene creciendo y evolucionando, porque por ejemplo en el sector automotriz puede haber inversión en el sector de los autos convencionales, del motor común, y entonces crecer el balance, la utilidad de la empresa porque vende más, pero todos sabemos que vamos a la electromovilidad. Entonces el motor de combustión, ¿cuánto va a durar? Cualquier persona que tiene 2 dedos de frente sabe que si la empresa automotriz se invierte en el sector de autos de manera convencional, dentro de 10 años están fuera del mercado. Sí. Y los trabajadores afuera sin trabajo. Claro. Entonces está todo muy lindo el balance, está todo muy lindo la proyección positiva, pero uno tiene que saber a ese sector de la economía estratégicamente a dónde va. Y el principal responsable, en la Argentina en particular, o países como Brasil, es la organización sindical, porque nosotros carecemos de una burguesía nacional débil, no tenemos los capitales de la industria de Corea, o no tenemos el Estado chino atrás respaldando sus empresas o la India, o tampoco tenemos a Trump, porque habría que preguntarle a Milei por qué no hace lo mismo que hace Trump con el acero, con el caucho, con el cemento, con el papel, con todo, con el aluminio, con todos los sectores productivos que son clásicos de la mitad del siglo XX y que tienen que ser protegidos ante la ofensiva de la capacidad productiva de China, y si no está el respaldo y no hay una política del gobierno central, eso no va a caminar. Entonces ahí
lamentablemente, el gobierno nefasto de Milei está haciendo todo lo necesario para destruir la industria nacional. Ahora, esa política fue acompañada por un importante sector de nuestra población que lo votó, empresarios que creyendo que ajustando los torniquetes de los trabajadores va a pasar eso, y bueno, estamos lamentablemente ante la situación y hay que empezar a revisar. Por eso este debate, lo que plantea esta entrevista, es muy importante, porque hay que empezar a abrir la cabeza a nuevas alternativas. Nosotros tenemos que ir a un país de salario alto, porque estuvo bien una gran etapa en la cual se fomentó los subsidios en la parte de energía y el alimento, pero el país lo que produce y que genera divisa es alimento y energía, y minerales. Eso va a ser caro. Entonces, querer artificialmente contenido esos valores con los impuestos de todo, termina siendo un error a largo plazo. Y lo que sí tenemos que ir a país de salario alto. Entonces, nosotros tenemos que apuntar que los salarios de nuestro trabajo, como Australia. Un laburante en Australia gana 2 veces más que en Estados Unidos o en Inglaterra. Y entonces, bueno, a uno va las cosas y las cosas, la mayoría vale más o menos lo mismo que acá, pero tienen un poder adquisitivo 4 veces más que el nuestro. Entonces tienen una economía con un mercado interno fuerte. Y a pesar de que tienen la mitad de población, pueden desarrollar algunas áreas. Y bueno, nosotros hemos perdido eso. O sea, desde la década del 60, que llegamos por ahí al CENI, bueno, con el desarrollo del segundo gobierno de Perón y después en la década del 60, bueno, lamentablemente tuvimos la dictadura, que por supuesto lo más grave es en el tema de derechos humanos porque está la vida, pero atrás de eso está la política de Martínez II, está de la importación, que lo argentino no vale, la destrucción de empleo, ¿no? Y esa política no fue corregida con la democracia. En los 40 años de democracia que tenemos, 42 sería, la política económica fue dominada por el neoliberalismo. Y los gobiernos, inclusive los gobiernos populares, terminaron condicionados con ese tema. Entonces, yo creo que llegó el momento de empezar a discutir esto. Yo no me quiero ver en un futuro gobierno popular con un gobierno que yo apoyo o respaldo, que esté 4 años discutiendo cómo hace por interna un caño en Vaca Muerta, y que se hizo en 6 meses, que lo hizo Techín en 6 meses, y después se lo entregan a Milei para que Milei recaude en su gestión 20.000 millones de dólares por una obra que fue nuestra. Porque está todo muy bien la recuperación de YPF, que lo decidió Cristina, que Axel lo empujó del Ministerio de Economía, pero después en la gestión del gobierno de Alberto, que Cristina está de vicepresidenta y a muchos compañeros nuestros, durante 4 años recién se hizo el caño de Vaca Muerta en los últimos 6 meses. Entonces, ese tipo de errores o de mala gestión no se pueden cumplir, porque después lo pagamos todo. Pagamos con inflación, lo pagamos con destrucción de la industria y lo pagamos lo más grave, que aparece un político como Milei, gana de elecciones y nos lleva al camino de la destrucción. Por suerte ahora, el 24 de marzo, hubo una reacción. Pero la reacción no tiene que ser solo por la cuestión de derechos humanos, tiene que ser por esto que era realmente el objetivo por el cual vino la dictadura de este país. O sea, vino a destruir la Argentina desarrollada, o sea, la Argentina que fabricaba transistores, que podía fabricar computadoras como lo hacía FATEO, que puso vectores ya en el 69 nosotros poníamos cohetes en la órbita para colocar satélites. O sea, tuvimos el desarrollo de la central nuclear, el desarrollo de la aeronáutica, fabricábamos buques, ¿no? Completamente. Entonces, digo, a eso tendríamos que volver. Ahora, en esta situación... Argentina industrial. Argentina industrial. En esta gestión, yo estando en el astillero, del presidente del astillero, la conducción del CONICET, el grupo de científicos que nosotros defendemos y que va a haber plata para la industria, la gente del grupo de expertos decía que había que consultar una consultora externa para ver qué buque de investigación científica se hacía en la Argentina. Cuando en la década del 70 lo hizo un astillero privado argentino. Totalmente. O sea, no consultaba a la universidad, no consultaba a la Marina, no consultaba a la prefectura, no consultaba a las cámaras de construcción naval de la Argentina, pero sí los señores científicos iban a contratar una consultora internacional para ver qué se podía hacer. Bueno, eso es un negocio, digamos, alguien cobra. Pero hay que empezar a hablarlo de esas cosas. Cuando se contrata una consultora externa, es un negocio. Yo tengo la mejor de las opiniones sobre el nivel tecnológico, científico de Argentina. Sí, también. Que siempre ha hecho cosas de avanzada, digamos. Desde los aviones en la época de Perón, qué sé yo, toda la energía atómica, todo eso ya se hizo en los años 40.
mientras que el resto del mundo no se manejó de esa manera, ni con esa velocidad, ni con esa eficiencia. Tenemos todos estos años, décadas de manejo de la energía atómica y jamás hubo un accidente acá como hubo en Chernobyl. Jamás hubo un accidente. La gente de Argentina tiene una enorme responsabilidad y capacidad. El CONICET, todo eso es de lujo a nivel mundial, no solamente a nivel de Argentina. Bueno, pero me parece muy interesante lo que contó Pedro, porque se trata de consensuar los sectores para un proyecto común, digamos, que sea beneficioso para todos. Yo le vi, voy a confesar algo, un día abro el diario y veo que había un sector que había pactado participación en las utilidades de una empresa y que en ese momento, no me acuerdo qué año era, pero cobraban 1 millón y pico de pesos de utilidad, cuando los sueldos eran, no sé, de 100.000 pesos. Y dije, qué bárbaro, digo, ¿cómo encontraban el agujero del mate? Y seguramente eran ustedes, porque yo no conozco otras empresas no, en Argentina no hay, que hayan tenido esa política. Por eso me quedó dando vuelta en la cabeza y en algún momento me aterrizó, y por eso lo hemos citado a Pedro, porque me parece una experiencia muy valiosa, que además está a contramano de todo lo que en este momento se discute con la miseria teórica del presidente que tenemos en este momento, donde pareciera que lo único que es posible es tirarse al abismo, digamos. No hay ninguna escalera que vaya a otro lado que el abismo. Y como si eso fuera obligatorio o fuera mejor o abriera una etapa luminosa para tirarse al vacío. Y me parece, digamos, que deberíamos rescatar esta cultura, digamos. Yo he invitado a varios sectores, a la Universidad de Lanús, a sectores ligados a la informática y demás, a acercarse a esta experiencia y a esta conversación. Creo que tendremos otra y que vamos a valorar como corresponde la experiencia de ustedes. Y también, digamos, horrorizar un poco al pensamiento suicida que tiene esta sociedad en este momento, para mostrar que hay otros caminos para generar riqueza común para los empresarios, para los trabajadores y para la sociedad. Y además, qué mejor convenio que el de la empresa y los trabajadores, que tienen el mismo objetivo, digamos: ganar lo más posible haciendo un producto exitoso que funcione en el mercado. Digamos, no hay ninguna contradicción ahí. La idea del proyecto común entre trabajadores y empresarios es una idea sana, no es una idea tirada de los pelos, digamos. Y en este caso se confirma, ¿no? Pero Pedro, además de ser un dirigente gremial, es una persona, y nosotros en nuestro programa nos gusta saber, por lo entrañable, cuáles son las cosas que le tocan el espíritu, como la música. Y vamos a poner un primer tema que eligió para este programa. Mother, do you think they'll drop the bomb? Mother, do you think they'll like this song? Roger Waters. Mother. Mother, do you think they'll try to break my balls?
should I run for president? Mother, should I trust the government? Just a waste of time. Hush now, baby, baby, don't you cry. Mama's gonna make all of your nightmares come true. Mama's gonna put all of her fears into you. Mama's gonna keep you right here under her wing. She won't let you fly, but she might let you sing. Mama's gonna keep baby cozy and warm. El tema de la música para mí es importante, no solo en esta entrevista, porque cuando hablamos, en este caso, de acuerdos empresarios gremiales o sobre tecnología, estamos hablando personas que tenemos sentimientos, sensibilidad, opinión sobre la vida, sobre la filosofía, sobre la poesía, sobre las canciones. Y es lindo mostrar una ventanita del alma de las personas que están tratando temas económicos, estructurales, etcétera. Pero bueno, para evitar la idea de solamente del valor de lo extranjero, que todos hemos disfrutado y se disfruta en todo el mundo, también vamos a ver otro tema que eligió Pedro. Cabeza de un noble potrillo que justo en la raya afloja al llegar y que al regresar parece decir: no olvides, hermano, vos sabés, no hay que jugar. Por una cabeza me tejón de un día de aquella coqueta y risueña mujer que al jurar sonriendo el amor que está mintiendo quema en una hoguera todo mi querer. Por una cabeza todas las locuras, tu boca que besa borra la tristeza, calma la amargura. Por una cabeza, si ella me olvida, ¿qué importa perderme mil veces la vida? ¿Para qué vivir? Cuánto desengaño por una cabeza. Yo juré mil veces, no vuelvo a insistir. Pero si un mirar me hiere al pasar, tu boca de fuego otra vez quiero besar. Basta de carreras, se acabó la timba, un final reñido yo no vuelvo a ver. Pero si algún bingo llega a ser fija el domingo, yo me juego entero, ¿qué le voy a hacer? Por una cabeza, toda la locura, tu boca que besa, borra la tristeza, calma la amargura. Por una cabeza, si ella me olvida, ¿qué importa
perderme 1000 veces la vida, ¿para qué vivir? Somos personas, sentimos, pensamos, nos comunicamos, dudamos, investigamos, trabajamos. Somos personas y las personas podrían y deberían ponerse de acuerdo. No, digamos, obligatoriamente, sino buscando puntos de coincidencia, asociación de destinos y de tareas y de caminos, ¿no? El trabajo, los acuerdos, la generación de riqueza, la distribución de riqueza, forman parte de cuestiones humanas que son perfectamente posibles si en vez de privar la avaricia, se toma como hecho superior la cooperación y el beneficio entre todas las partes. Nosotros no tenemos nada que ver con esta cultura mileísta de destrucción, de extrañamiento, de locura, de velocidad. Tenemos que ver con la realidad, digamos, cuánto sale el colectivo, cómo se consigue un trabajo, cómo se mantiene, cómo se pueden mejorar las relaciones con la empresa, a través de los sindicatos, a través del sentido común, a través de la cooperación, ¿no? A mí me parece que hablar de este tema que ustedes han logrado en su momento y han mantenido todos estos años con la empresa japonesa de Bridgestone, no solo está a contrapelo de todo lo que se discute, sino que está bien que lo esté, pero que abra un poco la cabeza, que tire una nueva idea, que instale una otra posibilidad, porque es un buen ejemplo y porque ustedes lo han probado en la práctica, ¿no? Sí. Tienen la experiencia, digamos. Y en relación con los otros sectores que no acordaron, avanzaron, lograron una mayor estabilidad. Bueno, en el caso de lo de Bridgestone significó mantener la actividad y años posteriores después vinieron inversiones que hoy hace que sea una planta con un nivel tecnológico importante. No es la última de la robotización al máximo, pero todos los equipos son nuevos, son inversiones que se produjeron entre el 2009 y el 2017, programadas en varios años, y que hoy, bueno, hay que tratar de sostenerla, ¿no? Las plantas que quedan, tanto la de Bridgestone como la de Pirelli, se necesita sostener, como muchas actividades económicas en nuestro país, ¿no? Que están atravesando por el mismo desafío y el mismo problema. Por eso también es importante cuáles son las políticas macroeconómicas que favorecen el desarrollo industrial, cuáles son las políticas en la microeconomía, y en eso, bueno, cuál es el rol del sindicato y qué cosas tiene que plantear para ir en ese camino. Yo no veo, con los problemas que tiene nuestro país en el tema de la cuestión casi constante de la diferencia entre el dólar y el peso, el dólar alto, el dólar bajo, y vamos oscilando en eso, la situación en microeconomía, que todas las empresas industriales tienen que exportar por lo menos el 60% de lo que producen. Y entonces ahí viene un tema, o sea, el país no puede cobrar impuestos a las exportaciones, o sea, nosotros no podemos exportar impuestos, es grave. Y eso está pasando con todos los sectores, ¿no? Entonces ya eso le quita competencia al empresario, pero también le resta a los trabajadores una posibilidad sustentable de sostener una actividad productiva. Entonces ese es un punto. Segundo, debería modificarse la cuestión impositiva de lo que tiene que ver con ganancias, de las empresas estoy hablando, y las empresas tendrían que pagar ganancias si tienen ganancias. Y en todo caso no preocuparse tanto por la recaudación. Si las empresas no quieren pagar ganancias e invierten en capital de trabajo y modernizan la planta, en el corto plazo el fisco no cobra, pero al mediano y largo plazo el fisco cobra por el fortalecimiento de esa actividad industrial. Porque si se mejora la productividad y la calidad por la inversión, bueno, es una industria que se puede sostener.
Entonces, este sistema nefasto que tenemos, que se le cobra a todo el mundo el 35 de utilidades antes de ver si tiene o no, bueno, es un tema que debe ser modificado, ¿no? Y el tercero, introducir esta cuestión de ganancia para los trabajadores. Digo, esto no es por sector, es por empresa. Si la empresa gana, tiene que repartir utilidades con los trabajadores. ¿De cero? No, pero de 4% para arriba, 5, 6, una parte tiene que ir a los trabajadores. Y eso hay que generalizarlo, porque es una forma también de fortalecer el mercado interno, de que ese recurso, el trabajador que cobra ganancia, mis compañeros no lo invertían en acciones ni nada por el estilo, lo consumían, cambiaban el auto, arreglaban una piecita, compraban algo para el hijo, o sea, todo el consumo interno. Entonces, si nosotros pudiéramos poner en las grandes empresas, principales empresas del país, que esta cláusula tuviera vigencia real, eso motorizaría el mercado interno. Y eso también llevaría al crecimiento del salario real, que es el punto central. O sea, nosotros tenemos que ir a una economía, un país con 49 millones de habitantes, no somos Australia, tenemos el doble de habitantes que Australia, no podemos vivir de los commodities agrícola, minero y energético. Necesitamos tener una industria, y para tener una industria sustentable tenemos que tener un mercado sólido. Entonces, ahí es donde fallan fundamentalmente todas las recetas neoliberales, y fundamentalmente esta de la de Milei, pero también fallan los nuestros, porque si plantean mantener una economía basada en el subsidio de algunos parámetros para tener un salario bajo y con eso ser competitivo, bueno, así no vamos a salir de este problema. Entonces, son las 4 o 5 cosas que realmente hay que discutir con la sociedad, para fundamentalmente también no terminar entregando la gestión pública de la agenda pública productiva a sectores que no les interesa realmente el país ni les importa, ¿no? Porque está claro acá las posiciones que tiene este gobierno, las votaciones que hace en general en los organismos internacionales, no les importa nada del país, no les interesa. Sí, no son quienes aman a este país. Me acordaba de Héctor Recalde y su insistencia en revisar el artículo 14 bis de la Constitución del 94 e incorporar la distribución de la riqueza también entre los trabajadores. Me pareció, en su memoria, yo lo he valorado y querido mucho a Recalde. Me pareció un tipo bárbaro siempre, de gran humor, de gran actitud humana frente a las cosas, también a sus hijos, y su perseverancia en esta lucha, que yo tomo un pedacito para levantar esa bandera, y gracias a Pedro Guasesco el día de hoy, compartirlo con ustedes. La idea es que podemos hacer las cosas mejores, que hay experiencias, que ya se pensó, por eso está en la Constitución última que hizo Argentina, que no es solamente una cuestión de lucha o una cuestión de rascarse para adentro. Hay mucho rascarse para adentro en este país. Yo creo que hay que pensar un poco más en términos comunitarios, en términos de asociación de los argentinos para conseguir cosas mejores, apoyar a la industria a que tenga éxito, a que exporte y gane mercados, y que naturalmente la asociación con los trabajadores va a generar mejores resultados, mejor actitud frente al trabajo, mejor familiaridad con una empresa que acoja a sus trabajadores de una manera respetuosa y afectuosa, ¿no? Así es. Tiene que ver con eso. ¿Alguna idea que te haya quedado dando vuelta? No, esa de que tenemos que abrir la cabeza para hacer esto y profundizar en estos debates es fundamental, ¿no? Si queremos una Argentina con posibilidades de inclusión social y pleno empleo y desarrollo, bueno, es la Argentina potencia que se abrió de una vez, tenemos que volver a recuperar ese camino, y hay que hacerlo discutiendo esto, digo,
cara de perro, digo, no, en esto no se puede hacer concesiones, ni podemos creer en líderes carismáticos o soluciones mágicas. O sea, esto hay que ponerse a discutir en serio y resolverlo, ¿no? Porque me parece que es clave para el futuro del país. O sea, nosotros en la globalización actual estamos muy a la deriva y estamos viendo lo que está pasando en el planeta. Entonces, podemos en cualquier momento quedar presa de intereses que no vamos a poder defenderlo porque no vamos a tener una sociedad integrada, desarrollada, con capacidades para que se la respete, ¿no? Entonces, me parece que eso es clave, no solo en el aspecto productivo. Pedro Valesco, muchísimas gracias. No, gracias al programa y a la audiencia. Muy valioso tu Martín. experiencia, la hemos compartido. Te agradecemos mucho. Gracias a ustedes también. Entrañables. Muchas gracias por estar allí, ¿eh? Nos vemos el martes que viene. Gracias. ¿Querés arrancar la mañana bien informado? Infosiberia, las noticias en tu celular. Manda un mensaje de WhatsApp al 1128679078 y recibilo gratis todas las mañanas. Vos sos la única que me hace feliz cuando nadie te dice la verdad. Infosiberia.